Era un martes por la tarde cuando encontré un par de calcetines que no eran míos debajo del sofá del salón. No tenían nada de especial, unos calcetines negros, de algodón, pero un poco más grandes de lo que yo uso. Lo curioso es que yo había limpiado el piso entero el sábado pasado mientras Laura estaba con sus amigas en una reunión de esas que organizaban para leer poesía. No les di demasiada importancia al principio. Pensé que, quizá, algún amigo de Laura los había olvidado en alguna reunión anterior, aunque nunca habíamos invitado a nadie en meses. Aún así, la idea quedó rondándome la cabeza mientras los guardaba en un cajón para preguntar más tarde. Por la noche, mientras cenábamos, mencioné el tema con un tono casual. ¿Sabes de quién pueden ser estos calcetines? Pregunté, mostrándoselos desde el otro lado de la mesa. Laura levantó la vista del plato de pasta que había preparado y, por una fracción de segundo, su expresión cambió. Algo parecido al pánico cruzó su rostro antes de que recuperara su sonrisa habitual. No tengo ni idea, cariño. Seguramente de mi hermano cuando vino la última vez, dijo, tan tranquila, como si fuera una respuesta lógica. Mi cuñado vive en Barcelona y no ha puesto un pie en nuestra casa en más de un año. La respuesta era tan torpe que me dolió. Fingí creerla, pero algo dentro de mí se rompió un poco. A veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. En ese momento supe que había algo que Laura no me estaba contando, y decidí que iba a averiguarlo. Había algo en esos calcetines que olía peor que cualquier mentira que pudiera inventar. Pasaron unos días después del incidente de los calcetines, y aunque intenté convencerme de que no era nada, algo dentro de mí seguía retumbando. Laura estaba actuando normal, demasiado normal. Hasta diría que exageraba, intentando parecer despreocupada. Se ofreció a cocinar, algo que no hacía a menudo, y organizó una salida al cine el viernes, algo que llevábamos meses sin hacer. Pero, al mismo tiempo, seguía habiendo un ligero aire de tensión. Su móvil, siempre presente en la mesa del comedor, ahora estaba constantemente boca abajo. Los gestos eran pequeños, pero, juntos, empezaban a pintar un cuadro que no me gustaba. El viernes, decidí aceptar la invitación al cine, pero tenía otro plan en mente. El camino hacia el cine fue tranquilo, con ella charlando animadamente sobre la película, pero yo apenas prestaba atención. Al llegar, ella insistió en comprar las entradas mientras yo iba al baño. En lugar de eso, me quedé cerca del vestíbulo y observé desde lejos cómo sacaba el móvil del bolso y comenzaba a escribir mensajes rápidamente. Su cuerpo estaba tenso, casi como si estuviera haciendo algo que no debía. Cuando volvió, no mencioné nada, pero algo dentro de mí comenzó a tomar forma, necesitaba pruebas. Esa noche, mientras Laura dormía profundamente, salí al salón con un café, intentando juntar las piezas del rompecabezas. Por un lado, los calcetines. Por otro, la extraña obsesión reciente de Laura por evitar que yo me acercara a su teléfono. Pero había algo más. Recordé que, hace unos días, mencionó que asistiría a una cena con sus compañeros del grupo de lectura el próximo jueves. Era raro que yo no estuviera invitado, ya que normalmente me incluían en estos eventos. Decidí que ese sería el momento perfecto para resolver mis dudas. Llegó el jueves. Me despedí de Laura mientras ella salía por la puerta luciendo un vestido que no veía desde hacía años. Parecía nerviosa, ajustándose el pelo y maquillándose más de lo habitual. No vuelvas tarde, le dije mientras ella me daba un beso rápido y desaparecía por el pasillo. Esperé unos minutos y luego me puse en acción. Recordé que Laura había olvidado apagar su ordenador portátil antes de irse. Lo encendí y traté de acceder, pero estaba bloqueado. No me sorprendió, pero sabía que podía haber algo más. Revisé su correo electrónico en el móvil que tenía sincronizado con su cuenta y, tras algunos minutos de búsqueda, encontré algo. Un correo,
recibido hace 2 semanas, en el que un tal David G. le agradecía el fin de semana inolvidable en Toledo y mencionaba algo sobre la próxima escapada a Valencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No conocía a ningún David, y mucho menos uno que viajara con mi esposa. No había más correos, pero esa sola línea era suficiente para hacerme hervir la sangre. Tomé una captura de pantalla del correo y lo guardé en mi móvil. La sensación de traición me invadió, pero me obligué a mantener la calma. Ahora necesitaba confirmarlo todo. Decidí seguir a Laura. Tenía una ligera idea de dónde sería la cena porque mencionó un restaurante en el centro. Me vestí rápidamente, tomé un taxi y llegué unos 20 minutos después de que ella se fuera. Aparqué a una cuadra del restaurante y esperé. Lo que vi me dejó paralizado. Desde el asiento del taxi, observé cómo Laura salía del restaurante con un hombre alto, delgado y con el pelo entrecano. Ella estaba riendo, casi de forma exagerada, y él le puso la mano en la espalda mientras caminaban hacia un coche aparcado frente al lugar. Mi primera reacción fue salir corriendo y enfrentarla, pero algo me detuvo. Quería verlo todo antes de actuar. Lo seguí mientras subían al coche y se dirigían a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. El nombre del lugar me golpeó como un ladrillo, **el Encanto **. Era un lugar que solíamos frecuentar cuando éramos más jóvenes y estábamos enamorados. Aparqué un poco más lejos y observé cómo entraban al hotel juntos, con ella sujetando su brazo como si fuera algo completamente normal. No supe cuánto tiempo me quedé allí, mirando la entrada del hotel. Mi mente estaba en blanco, y mi pecho parecía que iba a explotar. Estaba furioso, pero, al mismo tiempo, no podía creerlo. Había sospechado, sí, pero verla con otro hombre, tan cómoda, tan feliz, era un golpe directo al estómago. Cuando finalmente salieron, ya pasada la medianoche, tuve que contenerme para no salir y gritarle en la cara. En lugar de eso, tomé fotos desde mi coche, guardándolas como prueba. Lo seguí de nuevo hasta que dejaron a Laura en casa. Él se quedó un momento más, y la besó antes de que ella entrara en el portal. Me quedé en el coche, mirando cómo las luces de nuestra casa se encendían. La furia que sentía era indescriptible, pero me obligué a mantener la calma. Ahora tenía pruebas, y no pensaba desperdiciarlas, **. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era extraño. Laura estaba más relajada, incluso de buen humor, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Hice un esfuerzo para no levantar sospechas, aunque cada palabra que salía de su boca me sonaba vacía y falsa. Su sonrisa, esa que tantas veces me había hecho sentir amado, ahora solo me producía asco. Decidí que ese día no iba a actuar todavía. No quería arriesgarme a cometer un error por estar cegado por la ira. Tenía las fotos, el correo y lo que vi la noche anterior, pero quería tener todo en orden antes de enfrentarla. Sabía que esta confrontación iba a ser un punto de no retorno. Por la tarde, me encerré en el despacho y revisé las pruebas. Amplié las fotos en mi móvil, observando cada detalle. El hombre, David, tenía unos 50 años, aspecto elegante y una sonrisa que me hizo apretar los puños. En una de las fotos, Laura le sujetaba la mano mientras caminaban hacia el hotel, y en otra, justo antes de entrar, él la abrazaba como si fueran una pareja más. Sentí que me ardía la garganta del coraje. Esa noche, Laura se fue a dormir temprano, alegando cansancio. La vi entrar al cuarto y cerrar la puerta como si nada hubiera pasado. No tenía idea de lo que se avecinaba. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, decidí que era el momento. ¿Cómo estuvo la cena del jueves?, pregunté casualmente mientras le pasaba el azúcar para su café. Laura levantó la vista, sonrió y dijo: bien, fue divertida. Hablamos mucho de literatura, ya sabes cómo nos ponemos cuando empezamos.
La mentira salió de su boca con una facilidad que me dio ganas de golpear la mesa. Decidí no darle la satisfacción de ver mi ira y continué. Ah, sí. ¿Y quiénes fueron? ¿Algún invitado nuevo? Intenté parecer interesado. Por un momento, noté una ligera vacilación. No fue más que un segundo, pero suficiente para confirmar que ella sabía que estaba mintiendo. No, solo los de siempre. Ya sabes, María, José Luis, todos los del grupo, respondió, tomando un sorbo de café. Decidí no seguir con las preguntas. La quería tranquila, confiada, hasta el momento justo. Por la tarde, le pedí que nos sentáramos a hablar en el salón. Cuando me miró con esa expresión interrogante, supe que algo dentro de ella empezaba a sospechar que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Alejandro? Preguntó mientras se sentaba en el sofá. Respiré hondo y comencé. Laura, quiero que hablemos sobre lo que realmente hiciste el jueves por la noche. Su rostro pasó de la confusión al nerviosismo en cuestión de segundos. Su sonrisa incómoda no logró ocultar el hecho de que sabía exactamente de lo que hablaba. ¿De qué estás hablando? Te dije que fui a la cena del grupo de lectura. No respondí. Saqué mi móvil y abrí las fotos que había tomado frente al hotel. Las puse sobre la mesa, una a una, con calma, sin decir nada. La reacción fue inmediata. Su rostro perdió todo color, y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto? Preguntó, aunque era obvio que no necesitaba una respuesta. Eso iba a preguntarte yo, Laura. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hacías en un hotel con él? Se quedó callada, mirando las fotos como si fueran a desaparecer si las miraba lo suficiente. Finalmente, intentó una respuesta. No es lo que parece, Alejandro. Solté una risa amarga. Ah, claro. No es lo que parece. Por favor, ilumíname, porque lo que parece es que mi esposa pasó la noche con otro hombre mientras me decía que estaba en una cena. No fue así, dijo, casi suplicando. Su voz temblaba, y sus ojos parecían buscar algo que pudiera decir para salir del atolladero. Entonces dime, ¿cómo fue? Le dije, levantando la voz. No podía contenerme más. Laura empezó a llorar, pero sus lágrimas no me movían ni un centímetro. ¿Está bien? Sí, lo admito, he estado viendo a alguien. Pero no significa nada, Alejandro. Fue solo una distracción. Su confesión fue como una daga en el pecho, pero no me sorprendió. ¿Una distracción? ¿Así le llamas a traicionar a tu esposo? ¿A destruir nuestra vida? No entiendo por qué estás reaccionando así, replicó, entre lágrimas. Su tono se tornó más defensivo. He estado sintiéndome sola, y tú siempre estás tan ocupado con el trabajo, con tus cosas, necesitaba algo más. Su excusa era patética. Intentaba culparme a mí por su decisión de ser infiel. ¿Así que esto es culpa mía? Grité. Me puse de pie, incapaz de estar sentado mientras la escuchaba justificar lo injustificable. No estoy diciendo eso, pero tampoco es tan simple. Necesitaba atención, cariño. David me hacía sentir especial. Ese nombre, dicho por ella, me hizo sentir que iba a explotar. ¿David? Así que ya estamos en el punto de usar nombres. Bien. ¿Qué más debo saber? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Laura se tapó la cara con las manos, incapaz de mirarme. Sus respuestas vinieron entre sollozos. Unos meses, no fue planeado. Solo pasó. La rabia que sentí era indescriptible. No podía creer que estuviera diciendo que solo pasó. Nada pasa sin una decisión detrás. Finalmente, respiré hondo y la miré directamente a los ojos. Esto se terminó, Laura.
no hay nada más que hablar. Quiero que te vayas de esta casa. Ella me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? Alejandro, no puedes estar hablando en serio. Estoy más que serio. Me has mentido, me has traicionado, y ahora quieres justificarlo como si fuera algo trivial. No hay marcha atrás. Laura permaneció en silencio tras mis últimas palabras. Sus ojos seguían llenos de lágrimas, pero ya no eran de arrepentimiento, parecían ser de rabia contenida. Durante unos segundos, ambos permanecimos en ese incómodo enfrentamiento, como si estuviéramos esperando a que el otro cediera primero. Pero yo no iba a hacerlo. No esta vez. ¿Quieres que me vaya? Preguntó finalmente, con la voz rota, pero con un tono que empezaba a dejar entrever cierta frialdad. ¿Así de fácil, Alejandro? ¿Vas a tirar 12 años de matrimonio a la basura sin siquiera intentar entender lo que pasó? ¿Tirarlo a la basura? Respondí, casi riendo de lo absurdo de su argumento. Tú ya te encargaste de eso, Laura. Yo solo estoy terminando el trabajo que empezaste cuando decidiste meterte en la cama con ese tipo. Ella apartó la vista, y su silencio me confirmó que no había arrepentimiento real, solo miedo a las consecuencias. No iba a darle la satisfacción de salir indemne de esto, no después de todo lo que había hecho. Durante las siguientes horas, Laura intentó hablar conmigo varias veces, pero me negué a escucharla. Fui directo al despacho y cerré la puerta, bloqueando sus intentos de justificarse o manipularme. Mi mente, mientras tanto, estaba trabajando a toda velocidad. No solo quería terminar este matrimonio, quería que ella sintiera el peso completo de sus decisiones. Abrí mi portátil y comencé a organizar las pruebas que tenía, las fotos frente al hotel, el correo de David G. y un par de capturas adicionales que había tomado de sus mensajes en la nube. Aunque había borrado algunos, no contaba con que yo tuviera acceso a nuestra cuenta compartida de Google. Allí encontré aún más detalles, conversaciones, fotos y hasta un itinerario para su próxima escapada literaria a Valencia. Con cada archivo que agregaba a mi carpeta, mi plan se volvía más claro. No iba a quedarme en silencio mientras ella seguía pretendiendo ser una víctima. Al día siguiente, Laura se quedó en casa, probablemente esperando tener una conversación que nunca llegaría. Yo, por mi parte, tenía cosas que hacer. Salí temprano por la mañana, llevándome las pruebas que había recopilado. Mi primera parada fue un abogado especializado en divorcios que me había recomendado un amigo hace unos meses. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Javier, me recibió con calma y profesionalismo. Después de explicarle mi situación y mostrarle las pruebas, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Esto es más que suficiente para garantizarte una posición favorable en el divorcio, Alejandro, dijo mientras revisaba las fotos y los correos. Con este nivel de evidencia, no tendrás problemas para proteger tus bienes y obtener lo que te corresponde. Le pedí que preparara los documentos cuanto antes. Mi objetivo era claro, quería presentar el divorcio de manera que Laura no tuviera tiempo de reaccionar. La segunda parte de mi plan fue mucho más personal. Quería que Laura sintiera la vergüenza de su traición y sabía exactamente cómo hacerlo. Esa misma tarde, envié un correo anónimo a su grupo de lectura, compuesto por amigos y colegas, incluyendo a algunos de sus compañeros de trabajo. En el mensaje, incluí las fotos del hotel y una breve explicación de su relación con David. Me aseguré de que no se pudiera rastrear hasta mí, usando una cuenta de correo temporal y un VPN. Podía imaginar sus caras cuando leyeran el correo. Laura siempre se había jactado de ser una mujer íntegra, alguien a quien admirar. Ver cómo su imagen se desmoronaba frente a sus amigos sería el primer paso de mi venganza. Esa noche, regresé a casa tarde, y Laura estaba esperando en el salón. Parecía nerviosa, con el móvil en la mano y una expresión que mezclaba rabia y confusión. ¿Qué hiciste?
Me soltó apenas crucé la puerta. ¿A qué te refieres? Respondí, fingiendo ignorancia. Alguien envió fotos nuestras, fotos mías con David, a mi grupo de lectura. ¿Fuiste tú? ¿Y por qué me preguntas eso? Dije, acercándome lentamente. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te importa quién lo envió? Su rostro se puso rojo de ira. Por primera vez en días, parecía que el control que siempre intentaba mantener se le escapaba de las manos. ¿Qué pretendes con todo esto? ¿Humillarme? No, Laura. Solo estoy haciendo lo que debiste haber hecho tú desde el principio, decir la verdad. El golpe final llegó unos días después. Laura intentó mantener las apariencias, pero sabía que el daño estaba hecho. Sus amigos del grupo de lectura dejaron de hablarle, y los rumores comenzaron a circular en su trabajo. Lo más irónico fue que David, al enterarse del caos que se desató, decidió distanciarse de ella. Para cuando los papeles de divorcio llegaron a sus manos, Laura ya no era la mujer segura de sí misma que había sido. Su fachada se había derrumbado por completo, y yo no sentía ni una pizca de culpa. La observé mientras leía los documentos en silencio. Cuando finalmente levantó la vista, vi algo en sus ojos que no había visto antes: derrota. Espero que valiera la pena, Laura. No respondió. Solo cerró el sobre con los papeles y se fue al cuarto, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez en días, me pareció reconfortante. Pasaron días desde que Laura recibió los papeles de divorcio. Aunque seguíamos compartiendo el mismo techo, la dinámica había cambiado por completo. Laura apenas salía del cuarto, y yo me limitaba a ocuparme de lo necesario en casa. El silencio se convirtió en nuestro lenguaje principal, una tregua incómoda mientras esperábamos que el proceso legal avanzara. Sin embargo, había algo que aún no estaba resuelto. Teníamos que tener una última conversación. Esa noche, cuando regresé del trabajo, encontré a Laura en la cocina. Estaba sentada frente a una taza de café, mirando fijamente la mesa. Sus ojos estaban hinchados, como si no hubiera dormido en días. Decidí que era el momento. Tenemos que hablar, le dije, sentándome frente a ella. Levantó la vista, y por primera vez en semanas no había rabia en su expresión. Solo cansancio. Supongo que sí, respondió en voz baja. Respiré hondo antes de empezar. Esto no puede seguir así. Ambos sabemos que esto no tiene arreglo. Pero antes de que sigamos adelante con el divorcio, quiero saber algo. Quiero la verdad, Laura. Ella sintió lentamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Pregúntame lo que quieras. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, intentando mantener la calma. Laura suspiró, jugueteando con la taza entre sus manos. No sé si hay una respuesta que pueda darte y que tenga sentido. No fue algo planeado, Alejandro. Todo empezó como una amistad. David era alguien con quien podía hablar, alguien que me hacía sentir escuchada. ¿Y yo no? Mi voz subió ligeramente, pero me contuve. No es eso. Pero con el tiempo, parecías más distante. Siempre estabas ocupado con el trabajo, con tus proyectos. Y yo, me sentía sola. Sus palabras me irritaron, pero quería llegar al fondo de todo. ¿Así que la solución a eso fue acostarte con otro hombre? Laura bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Sé que lo arruiné. Sé que lo que hice está mal. Pero en ese momento, sentía que necesitaba algo más. Algo que tú ya no me dabas. ¿Y en qué momento decidiste que era mejor engañarme que hablar conmigo? ¿Decirme cómo te sentías? No respondió. El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas que ninguno de los dos quería decir. Finalmente, Laura rompió el silencio. Tenía miedo. Pensé que si te lo decía,
te alejarías aún más. Pues lo lograste, Laura. Pero no te alejaste solo de mí. Nos destruiste a los dos. Hablamos durante horas, o más bien, yo pregunté y ella intentó justificar lo injustificable. Me contó cómo empezó todo, una conversación inocente durante una de esas reuniones de su grupo de lectura, que luego se transformó en mensajes, llamadas y finalmente en encuentros. Aunque intentó minimizarlo, sus palabras solo confirmaron lo que ya sabía. Pero lo que más me dolió no fue el engaño en sí, sino la frialdad con la que había actuado. Durante meses había llevado una doble vida, viéndome a los ojos todos los días mientras mentía sin dudar. Cuando finalmente terminé de escuchar, me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera, tratando de ordenar mis pensamientos. No había lágrimas en mis ojos, solo una sensación de vacío. Había llegado a aceptar que esta mujer, la persona con la que había compartido más de una década, ya no era alguien en quien podía confiar. Me volví hacia ella. Laura, esto se acabó. Y no lo digo solo por el divorcio. No quiero más excusas, ni justificaciones. Quiero que te vayas de esta casa. Ella abrió la boca para responder, pero la detuve con un gesto. No, déjame terminar. Ya no hay nada aquí. Y no puedo seguir viéndote todos los días, recordando lo que hiciste. Laura pareció considerar mis palabras por un momento antes de asentir. Está bien, Alejandro. Me iré. Durante los días siguientes, Laura empezó a empacar sus cosas. Aunque aún vivíamos bajo el mismo techo, apenas hablábamos. Su presencia era como un fantasma, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. La última noche antes de que se fuera, me pidió hablar una vez más. La encontré en el salón, sentada en el sofá con una maleta a su lado. Quiero disculparme de nuevo, dijo, con la voz quebrada. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero, lo siento, Alejandro. No respondí de inmediato. Sabía que sus disculpas no iban a cambiar nada, pero al menos esta vez parecían sinceras. Agradezco que lo digas, respondí finalmente. Pero ya no importa, Laura. Lo que pasó, pasó. Lo único que quiero ahora es seguir adelante. Ella asintió lentamente, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero se detuvo. En lugar de eso, se levantó, tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Adiós, Alejandro. Adiós, Laura. La puerta se cerró tras ella, dejando un silencio profundo en la casa. Por primera vez en semanas, me sentí libre. Esa noche, me senté en el salón, mirando las cajas vacías que antes contenían sus cosas. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora podía empezar a reconstruir mi vida sin el peso de su traición. El primer paso había sido doloroso, pero necesario. La mañana después de que Laura se fue, me desperté en una casa que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Todo estaba en su lugar, pero el vacío que había dejado su partida era tangible. No era tristeza lo que sentía, sino una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Había pasado tanto tiempo enfocado en descubrir la verdad y enfrentándola que no había pensado realmente en lo que venía después. El día comenzó como cualquier otro. Preparé café, revisé correos, y salí a correr por el parque cercano. Pero mientras el aire fresco llenaba mis pulmones, me di cuenta de que algo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con el peso de las mentiras de alguien más. Era solo yo, enfrentando lo que quedaba de mi vida. Esa tarde, decidí dar un paso importante, reunirme con mis padres. Había evitado hablar del tema con ellos porque no quería que interfirieran ni se sintieran obligados a tomar partido. Pero ahora que Laura ya no estaba, sentí que era hora de ser honesto. Mis padres viven en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, en la misma casa donde crecí.
Llegar allí siempre me ha dado una sensación de calma, como si el tiempo se moviera más despacio en ese rincón del mundo. Cuando entré por la puerta, mi madre me abrazó fuerte, como si supiera que algo estaba mal. Nos sentamos en la sala, y les conté todo. Desde las primeras sospechas, pasando por el descubrimiento, hasta la confrontación final. Mi madre lloró en silencio mientras hablaba, y mi padre, aunque siempre ha sido un hombre de pocas palabras, me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Hiciste lo correcto, hijo, dijo finalmente. Nadie merece ser tratado de esa manera. No fue fácil, papá. Pero no podía seguir viviendo así. Pasé el resto del día con ellos, hablando de cualquier cosa menos de Laura. Me sorprendió lo terapéutico que fue simplemente estar con mi familia, recordando que, aunque había perdido a alguien importante, no estaba solo. De regreso a Madrid, me sumergí en mi trabajo. Si algo bueno tenía mi profesión como arquitecto, era que siempre había un proyecto esperando. Las horas se iban volando entre planos, llamadas y visitas a obras. Sin embargo, no podía ignorar que había un vacío que el trabajo no podía llenar. Una noche, mientras organizaba los papeles de mi escritorio, encontré una caja que había olvidado. Dentro había fotos, cartas y pequeños recuerdos de mi relación con Laura. Me quedé mirando esas cosas por un largo rato, tratando de entender cómo algo que una vez fue tan bueno pudo terminar de una forma tan amarga. Decidí no destruir nada. En lugar de eso, volví a guardar todo en la caja y la coloqué en el fondo del armario. No quería aferrarme al pasado, pero tampoco quería olvidarlo por completo. Era parte de mi historia, y aunque doliera, me había convertido en quien soy ahora. Con el paso de los meses, comencé a reconstruir mi vida. Asistí a terapia para procesar todo lo que había pasado, algo que al principio me parecía innecesario, pero que terminó siendo una de las mejores decisiones que he tomado. Hablar con alguien imparcial me ayudó a entender que la traición de Laura no era un reflejo de mis fallos, sino de los suyos. También comencé a reconectar con viejos amigos, personas que había descuidado durante los últimos años. Fue extraño al principio, como si no supiera cómo encajar en sus vidas después de todo lo que había pasado. Pero con el tiempo, esas reuniones se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Una noche, mientras cenaba con un amigo de la universidad, él mencionó algo que resonó en mí. Sabes, Alejandro, esto no tiene por qué ser el final. Es un nuevo comienzo. Sus palabras se quedaron conmigo. Por mucho que me doliera admitirlo, tenía razón. Laura ya no era parte de mi vida, pero eso no significaba que mi vida estuviera acabada. Eventualmente, la rutina dejó de sentirse como una carga y comenzó a sentirse como algo natural. Las mañanas ya no eran un recordatorio de lo que había perdido, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Incluso mi casa, que al principio parecía tan vacía, comenzó a sentirse como un hogar otra vez. El divorcio finalizó sin mayores complicaciones. Laura no intentó pelear por nada, probablemente consciente de que no tenía un caso sólido. Después de firmar los papeles, nos despedimos con un breve intercambio de palabras. No hubo recriminaciones ni disculpas. Solo un simple cuídate antes de que ella se marchara para siempre. Un año después, me encontré en una cafetería del centro de Madrid, esperando a alguien. Era una cita, la primera que había aceptado desde mi separación. Me sentía nervioso, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Pero cuando ella llegó, me di cuenta de que estaba listo para seguir adelante. Hablamos durante horas, y aunque era demasiado pronto para saber si aquello se convertiría en algo más, lo importante era que había dado el primer paso. Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, no pude evitar sonreír. Había sido un año difícil, lleno de altibajos y lecciones dolorosas, pero también de crecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en paz conmigo mismo. Y eso,
más que cualquier otra cosa, era lo que realmente necesitaba.